La joya azul. Capítulo 10. Completo. Durante la era de los malditos, los túnicas blancas crecieron en poder hasta ser considerada como la mejor orden de magia de toda Sanaris gracias a la acción de sus grandes patriarcas tan hábiles con la magia y la política. Historia mágica. Autor, Alfonsus Caldinus. El viaje de regreso hacia Ulvianor fue más largo, las corrientes no fueron favorables, además el navío había perdido un mástil, estaba totalmente carbonizado, el capitán Labrez ordenó que lo talaran para evitar males mayores. La travesía se alargó durante 10 días en los cuales Arian estuvo dedicada en cuerpo y alma al cuidado de Arras, el cual se recuperó rápidamente de sus heridas, gracias al triunfo de Elaban. El agua que tocaba la joya cura todo tipo de herida. Los marineros tan sorprendidos pidieron a Arian que la joya se sumergiera en 4 grandes garrafas llenas de agua para poder tener una reserva de agua milagrosa, una petición a la cual la joven accedió con gusto. Mientras Agnoruk se sentaba con Kush y entre ambos lograron dibujar en el libro de Kush los glifos que habían observado en el templo. Gosburg también hacía sus observaciones al trabajo de los dos y bastante acertadas, por cierto. Les recibió el gran puerto de Ulvianor. Ahora Arian comprendía que era una copia del gran puerto de la ciudad maldita, una copia de peor calidad que la original. Por lo que le contaron después de la caída de la ciudad maldita, los elfos abandonaron Ulvianor y los hombres ocuparon la ciudad creando de esa base la joya del sur. La nave atracó en el puerto y se despidieron del capitán Labrez y su tripulación, quienes recibieron un gran pago por sus servicios, lo justo para compensar la pérdida del mástil. Los mercenarios fueron recibidos por un joven mago ayudante de Ferdinand, quien tenía orden de llevarlos a la presencia del consejo lo antes posible. En una decisión sin precedentes, todos montaron en caballos ante la protesta de los Orcos y el enano, salvo Sabu, quien tendría que ir corriendo, pero quien paga manda, y ahora los miembros del consejo tenían una prisa enorme por tener en sus manos la joya. El mago fue a pagar los caballos. Arras susurró algo a Gosburg, quien asintió con la cabeza. Rápidamente, como si fuera una brizna de viento, se acercó hasta Arian y acarició el pelo de la joven y le susurró: «Dame la joya ahora». Antes de que Arian reaccionara, Gosburg se fue tranquilamente, buscó en los bolsillos de su túnica, la joya no estaba, se la había robado el Dengue. Estaba a punto de gritar cuando Arras la agarró. «Confía en nosotros. Me habéis robado la joya. Es una mera precaución, además en menos de 3 días estará en manos de los magos». Estas explicaciones no calmaron a la joven, que el resto del viaje decidió hacerlo en compañía de la Kendall y sin hablar mucho. El viaje, que debía ser de felicidad y de alegría por haber cumplido una misión complicada, sin embargo todo el mundo estaba en una calma tensa, al contrario que en viaje de ida, donde las conversaciones con el mago eran fluidas y despreocupadas. Las noches, aunque afables, tampoco eran como antes. Una nube negra se cernía sobre ellos. Llegaron al fin a su destino. Como siempre, la ciudad de la magia era un hervidero de gente. Agnoruk y Gosburg ocuparon la última posición detrás del enorme Dengue. Se dejaron guiar por el mago, que eligió una ruta distinta. En vez de ir por la avenida principal, tomaron camino por calles más estrechas y oscuras. «Creí que debíamos ir a la sede del Consejo de Magos». Arian estaba sorprendida. «Es nuestro destino, pero los magos creen que es mejor ir por un camino más discreto». Arian se quedó en silencio. La comitiva avanzó a través de la avenida y de manera imprevista giraron para meterse en una oscura callejuela, de paredes totalmente negras sin ventanas. El ambiente en aquel lugar era nauseabundo. En el aire había mucha tensión. Arian volvió a sentir lo mismo que en la emboscada de las colinas pardas. Gosburg se quedó mucho más rezagado de lo normal. Arras se llevó la mano a la espalda. Una flecha se insertó en el corazón del mago que los acompañaba en representación del Consejo de Magos. Gritó de dolor y cayó desde su caballo al suelo. «¡Atención, emboscada!», gritó Arras al tiempo que desenvainaba la espada. No dio tiempo. Arian vio cómo Gosburg, gracias a su separación al resto del grupo, lograba escapar del callejón. Agnoruk le cubría la huida. Arian entendió el plan de Arras. Se había adelantado a ellos, pero no vio nada más salvo un humo negro que cubrió aquel sombrío lugar. Arian cayó desmayada. Arras vio el humo y como sus compañeros caían presa de él, gracias a su posición adelantada el humo no le alcanzó. No obstante, espoleó su caballo y salió hacia la salida de aquel maldito callejón. Podía ver delante suya el edificio del Gran Consejo de Magos. Quien había preparado la emboscada lo tenía todo previsto de manera perfecta y calculada, puesto que su caballo cayó violentamente al suelo tirándole de su montura. A pesar del golpe, Arras se incorporó con rapidez y observó la causa de su caída. Era una cuerda tendida a 10 centímetros del suelo.
Sus compañeros yacían inconscientes dentro de esa nube negra. La opción más inteligente era salir del callejón para evitar la nube negra. Una figura surgida de la nada le cerró el paso. Estaba completamente vestida de negro, era alta y corpulenta. La figura meneó la cabeza al ver el intento de Arras por escapar. Lo siento, debo insistir en que acompañes a tus compañeros en su destino. La figura tenía una voz sin emoción, de hablar elegante y avanzaba lentamente, mientras la nube negra se disipaba lentamente. No me ausentaré mucho, el tiempo necesario para que se disipe la nube. El hombre desenvainó una espada. Arras sonrió, ese estúpido quería morir y avanzó. Entonces se dio cuenta de su tremenda estupidez, se detuvo en seco y bajo la mirada había accionado el mecanismo de la trampa, se había confiado. Una especie de masa verde lo inundó totalmente y le impedía moverse mientras caía al suelo. General Negro, habéis caído en mi trampa. Arras levantó como pudo la cabeza, ahora podía ver claramente a su contrincante, era alto, muy alto, de miembros largos, frente ancha y grandes ojos grises, en su cara dos enormes cicatrices recorrían verticalmente todo el rostro. Se regodeaba hasta que apareció entre las sombras Agnoruk dispuesto para acabar con esto por la vía rápida. Su contrincante no retrocedió, no parecía especialmente afectado. Agnoruk, teníamos un asunto pendiente usted y yo. Dumal. ¿Qué haces tan lejos de Arseo? Dumal, no contestó como era habitual en él, solo levantó la mano y una docena de arqueros aparecieron de los tejados y las ventanas. Lo siento Agnoruk, nuestras cuentas pendientes tienen que esperar, acepta tu derrota. El semiorco sabía cuándo aceptar una derrota, si estos mercenarios los quisieran muertos ya estarían junto con la diosa Taná y sus petunias negras. Soltó la espada, Dumal sonrió, caminó lentamente hacia Agnoruk y le dio un gran golpe en la cara dejándolo inconsciente pero para asegurarse lanzó unas cuantas más patadas al semiorco. Arras observó cómo Dumal golpeaba a Agnoruk pero a la vez recibió un golpe en la cabeza dejándolo también inconsciente. Cuando Arras recuperó la conciencia se encontró con una visión poco reconfortante. Todos sus compañeros estaban en una mazmorra encadenados con pesados grilletes, la Kendali no podía levantarse por lo que le pesaban los garrotes. Todos estaban allí presos salvo Gosburg, incluso Sabo estaba aprisionado mediante unos enormes grilletes del tamaño de Kritus. Agnoruk y Arras eran los únicos que estaban colgados de pies y manos, eran demasiado peligrosos para no tomar todas las medidas de precaución posibles. Los grilletes eran mágicos además, debía ser una de esas mazmorras utilizadas por los nigromantes para sus oscuros ritos. ¿Dónde estamos? Preguntó Arras con cierto cansancio, los efectos del gas no habían desaparecido por completo. No lo sabemos, seguramente, en los sótanos de alguna de las torres de magia. Contestó Kritus que intentaba ponerse algo cómodo, al tiempo que Kus intentaba hablar pero tenía la boca tapada, seguramente para evitar que lanzara algún conjuro. Sea quien sea, nos quiere vivos. Arras y Agnoruk estaban con el torso desnudo. Agnoruk pudo observar los tatuajes de ambos en la espalda eran casi iguales, un círculo negro amplio en cuyo interior había otros 3 círculos formando un triángulo equilátero. La diferencia es que tenía tatuado en el círculo superior del triángulo una medialuna en posición vertical y Agnoruk no la tenía. Eso indicaba que Arras era de sangre real. Ambos tenían el cuerpo lleno de cicatrices, una vida demasiado entregada a la lucha, los dos estaban ahora conscientes y permanecían tranquilos. ¿Quién es el causante de esto? Arian gritaba intentando soltarse de los grilletes pero era imposible parecían que era metal fundido en sus muñecas no se notaba ninguna fisura o huevo para colocar una llave. Agnoruk y Arras se miraron y abrieron los ojos a la vez. Somos unos tontos. Era demasiado evidente. ¿Qué es evidente? Preguntó el enano. Mis primos se darán cuenta ahora, el aroma es inconfundible. Gulak uno de los Urkous que estaban sentado al lado de Arian. Viene alguien, se escuchan pasos. Al cabo de un momento efectivamente todos escucharon cómo se abría la puerta de la mazmorra y entraron 2 figuras, una de ellas un ser alto, de constitución poderosa, era Dumal. Observaba la escena satisfecho, no había nada mejor que ser eficiente. Su acompañante era el gran Fedorus Magnus, con una expresión alegre ante la visión de sus prisioneros. No son tanto como dicen. Bromeó el mago con complicidad a Dumal. Ciertamente ha sido más fácil de lo previsto, Agnoruk estás perdiendo facultades. El semiorco se giró para observar a Dumal, pero este lo ignoró totalmente y se fijó en el tatuaje de Arras. Es increíble, un Sinersti de sangre real.
Sí, es cierto, un tatuaje exquisito, realizado por los chamanes reales. La media luna blanca implica que es el heredero al trono, solo el rey tiene en ese lugar un círculo completamente negro que significa una luna negra. Dumal negó con la cabeza. Este trato no es digno de un rey. Protestó Dumal. No es rey. Según sus costumbres sí. Dumal abrió la puerta y con una manta cubrió la espalda de Arras. ¿Qué haces? A Fedorus la clemencia le parecía una debilidad. Un rey debe siempre mantener la dignidad. Dumal golpeó a Agnoruk en la espalda unas cuantas veces. Fedorus se encogió de hombros. Él no es de sangre real, es un bastardo. Y volvió a golpear a Agnoruk. Tranquilo, eres mío. Basta de tonterías. Acata las órdenes, tendrás tu venganza dentro de poco. Dumal recuperó la compostura y bajó la cabeza como signo de sumisión. Mucho mejor, sentenció el mago. Fedorus caminó entre los prisioneros y se acercó hasta la altura de los semiorcos. ¿Dónde está la joya? ¿Sabes la respuesta? La tiene el Dengue. Sabíamos que había algo raro en todo esto, túnicas blancas renegados, eso era imposible y le dimos la joya al único ser que no se puede atrapar. Fedorus y Dumal se miraron, desde luego el Dengue era demasiado escurridizo. Sin la joya todo su plan fracasaría. Dumal golpeó a Arras con fuerza. ¿Dónde está el Dengue? ¿Dónde está la joya? Nadie sabe lo que tiene en mente. Arras sonrió de nuevo mientras recibía golpes de Dumal. Gosburg estará años oculto, manda a todos tus magos, acabará con todos ellos. Con esas palabras Agnoruk provocó a Dumal que dejó de golpear a un semiorco para golpear al otro. En medio de este interrogatorio apareció otro mago para interrumpir la escena. Gran maestro. He ordenado que no me molesten. Disculpe mi maestro, un Dengue solicita una reunión con usted. Dice que es urgente, dice que hay una traición en el Gran Consejo. Todos se quedaron en blanco. Fedorus empezó a sonreír. Pero no le habías dicho a Gosburg que los traidores eran los túnicas blancas. Gritó Agnoruk a Arras. No, me parecía demasiado evidente. Respondió Arras desencajado. El gran mago empezó a reír a carcajadas, mientras Dumal golpeaba a los dos semiorcos. Basta. Es el único que no se puede atrapar, no hace falta se entrega él solo, vámonos. Luego nos ocuparemos de estos engendros. Dumal y Fedorus salían de la mazmorra, aún así Arras preguntó al mago. Fedorus, uno de los más grandes magos de la historia, ¿por qué haces esto? Arriesgas todo por juntar esas joyas malditas. El mago se giró y observó al semiorco. La niña lo sabe, tiene un poder enorme, es la única que merece la pena de esta pandilla de bufones, díselo, utiliza tu intuición. Arian cerró los ojos y realizó lo que había ordenado el mago. La muerte, está gravemente enfermo, vive gracias a la magia negra, utiliza nigromancia para alargar su vida, pero es un proceso irreversible. La niña tiene un don. Es una injusticia que cuando un mago alcanza su máximo apogeo, cuando aún se puede continuar aprendiendo, tu único impedimento sea el deterioro de este cuerpo, una prisión. Soy el mayor nigromante del mundo, pero el precio para lograr esa inmortalidad es demasiado grande, aunque existe otra vía para alcanzar la inmortalidad. La divinidad. Fedorus por segunda vez estaba sorprendido. Arian tenía mucho poder, la habían ocultado de sus garras, si hubiera llegado antes a sus manos. Las joyas de Elaban tienen el poder de un dios, una inmortalidad sin condiciones. No puede ser un dios, eso es imposible. Efectivamente, por eso hice un trato. Que ya no es necesario mantener al aparecer ella, ya que existe una opción de alcanzarla por mi cuenta. ¿Cómo? Los orígenes de mi orden no son los que se conocen públicamente, guardamos los secretos de las joyas de Elaban para nosotros, construimos un muro para evitar que alguien accediera a los conocimientos secretos que en esa ciudad los malditos protegen. Yo como gran maestre debía continuar con esa misión de recuperar todas las joyas. Pero la última es imposible salvo que se encontrara a un sacerdote consagrado a Elaban. No quería ser como mis antecesores, acabar decrépito en el cenit de mi poder. Cus intentaba hablar pero no se le entendía nada, estaba furioso. Para tranquilizarlo recibió un bastonazo de Fedorus. Ya basta. Fedorus se acercó hacia Arian y le acarició el pelo. Lofer era mi discípulo más aventajado, el que más talento tenía de toda su generación, por eso lo admitimos de otra orden.
como mi sucesor tenía la misión de encontrar la última joya que nos hacía falta, pero desapareció sin dejar rastro, seguramente porque te encontró a ti, una sacerdotisa del dios Elaban. Arian intentó morder la mano del mago que sonrió ante la defensa de la joven. Tu vida por la mía, para que el ritual se complete debemos sacrificarte. El mago y Dumal abandonaron la mazmorra que se había quedado en silencio. Dumal estaba molesto, no era lo planeado. No es lo que el señor ha ordenado. Fedorus estaba bastante molesto con Dumal. No lo es sin duda, pero nuestro señor no había comentado nada de una sacerdotisa del dios Elaban. Dumal sintió una ráfaga eléctrica y cayó al suelo. Fedorus ordenó a unos magines llevarlo a sus aposentos. Cuando termine el ritual puede sernos útil. Fedorus continuó caminando hacia su despacho, ni dioses del bien, ni dioses del mal, ya no le debía lealtad a nadie ahora que podía ser él mismo un dios. Sus 100 años le pasaban factura, le costaba subir hasta sus aposentos, necesitó la ayuda de 4 de sus más leales magos, que lo llevaron hasta su despacho, tomó asiento y suspiró. La vida se le escapaba, le quedaba muy poco tiempo. Entró el Dengue. Estaba totalmente nervioso y se lanzó hacia el gran mago abrazándolo, pero el mago le indicó con las manos que se calmara. Gran señor, ha sucedido una terrible desgracia. ¿Cómo? ¡Qué sorpresa! Sí, sufrimos una emboscada terrible, han caído todos. Dioses, es una terrible noticia, nuestros enemigos parecen ser muy poderosos. Gosburg parecía estar más tranquilo. El gran mago ordenó a su ayudante que sirviera vino en una de las copas que ofreció al Dengue, que bebió las 2 de un trago. ¿La joya? Arras nunca confió en el consejo, pensaba que había un traidor entre uno de sus miembros y me entregó la joya para que yo la custodiara. Gosburg señaló a una pequeña bolsa de cuero que tenía colgando de su cinturón. Eres el mejor, Gosburg, tu fama es totalmente merecida. Gracias, gracias. Uno hace lo que puede. Gosburg volvió a beber otra copa de vino que le servía el ayudante de Fedorus. ¿Has hablado con alguien del desgraciado ataque? No, su excelencia, con nadie. Sospecho que Ferdinand es el traidor. Ferdinand. Qué ciegos hemos estado. Y yo ausentándome de los consejos. Gosburg brindó ante el gran mago y volvió a beber. ¡Qué inteligencia! Tenemos que ir ante el Consejo de Magos para denunciar a ese traidor. Sí, eso mismo. ¿Qué sucede, Gosburg? ¿Se encuentra bien? No. El Dengue cayó hacia atrás, empezó a espumear antes de exhalar por última vez. Mi señor, ha necesitado una dosis tan concentrada que 1/10 parte mataría a un gigante de las cavernas. Comentó su ayudante asombrado por la dosis de veneno. Pero el gran mago lo ignoró, estaba demasiado cerca de su objeto para detenerse en nimiedades. Fedorus se levantó y registró al Dengue cogiendo la bolsa donde estaba la joya. Una vez en su mano la examinó con detenimiento, era distintas a las otras. Dudó un momento, no se fiaba de Gosburg, mejor asegurarse y había un lugar adecuado. Retirar a esta alimaña, tirar su cadáver en el foso de los engendros. Luego subir a la joven y prepararla para el ritual. Una vez se quedó solo, Fedorus tomó asiento, abrió un cajón secreto y allí estaban las otras 6 joyas, las puso juntas sobre la mesa. Cada vez la inmortalidad estaba más cerca.